Leima ita fentrensungu tati, fentrensungu, feiti colonización con palo, y huelulca en Mangipalu ta en Irakifam en China, feizoi huesazungu ngetuire que nienu mapure. Uifi komun kelen mumapu, chuche muñe kasawon kasaw huiche. Cheume que tapule mapu, wemula huita chef ta que cheyem. Chumala anta kasaw pa imifa wincheta mapu piula hui. Komun kele huluanta mapu. Fenten kulinta yalem ke huita che. Kawei. Waka ufsha. Fente que le que fui. Peula. Mesi el ni mapuche. Epu Italia, kinye Italia. Kula Italia ni iche. Kaserant kui. Ngewala ita kuyin, ngewala ita mongeam. Reptike ksau intenta che. Epena ta rulpam tan chupantu ne kita mongewe. Nosotros como familia también no tenemos espacios donde mis hijos puedan jugar, donde puedan correr. Aquí mismo no tengo patio, no tengo donde tener una huerta, entonces igual yo me siento mal. Y me fui muy chica, tenía como 12, 13 años cuando me fui a trabajar a Santiago. Y lo pasé súper mal también en ese sentido. Lloré todos los días, en las noches, echando de menos a mi mamá, sobre todo eso. Uno veía tanta pobreza que uno más que también me fui por eso. Porque veía a mi mamá cómo sufría acá, de repente, no sé, no teníamos qué comer de repente. Por eso me fui. Y no sé, yo quería darle todo a mi mamá, sí. Y ahora llevo no sé cuántos años trabajando todavía. Y siempre acordándome de ella. Hoy los mapuches la gran mayoría de los mapuches están sometidos en estos credos religiosos occidentales, dejando de lado lo nuestro, que era tan rico, tan propio como cultura. ¿De qué formas vamos a apaciguar estos bárbaros indios salvajes? De esa forma nos trataron. Y le entregaron a los mapuches la Biblia, que la Biblia era un libro santo, que ahí estaba la exclusiva verdad, la verdad, y la cruz. Pero detrás de eso venían con la espada. Y después llegan los evangélicos, como le decíamos, aún mucho más. Los evangélicos hoy en día desconocen todo lo nuestro. Ellos dicen lo que nosotros creemos, en lo que nosotros creemos, ellos dicen que eso es paganismo, es parte del diablo. Es el discurso que tienen los pastores. Y desafortunadamente nuestros peños y nuestros lamguenes se sometieron a eso. Y piensan hoy en día ellos aférrimamente, ellos dicen que esta es la verdad. Y lo nuestro era todo malo. No nos podemos unir como comunidad, hay un divisionismo, hay una disputa, hay un protagonismo en esos sentidos. Y entonces esa es la consecuencia que ha traído estos credos religiosos extranjeros. La colonización, cuando entra aquí en la concepción psicológica, espiritual, es difícil de cambiar la persona. Y ahí sí que vamos perdiendo como cultura. Y los nuestros, como mapuche, nuestro conocimiento, nuestro raquizuam, como que quedan fuera. Entonces eso es de que estamos siendo colonizados. Y las consecuencias ahí están evidentes. Nuestra gente ya no quiere ser mapuche, no quiere participar en actividades culturales,
Ya no creemos, ya no se cree en la medicina mapuche, ya no se cree en la espiritualidad, ya no se cree en los nehuenes, las fuerzas naturales que existen, los dueños del entorno, de la naturaleza. Las familias se visitaban, compartían lo que tenían. Entonces había una convivencia real, íntima, comunitaria, de familia. Había cariño ahí, había amistad, había confianza. Hoy en día, los católicos por un lado, los evangélicos por el otro lado, los mapuches, nosotros quienes criamos todavía por otro lado. Ya no existe esa amistad, ese cariño, ese amor que nos teníamos como mapuche. Ese pollehuón, el quererse, el estimarse, se perdió. Cuando uno piensa, analiza esto, verdaderamente da pena. La colonización es gravísima. Yo creo que al máximo nosotros como mapuche que tenemos conciencia o que algunos hemos asumido ser autoridades dentro de nuestra cultura, tenemos que seguir luchando día a día de descolonizar nuestra gente. Eso significa volver a pensar en asumirse como mapuche, con una identidad, con un conocimiento, con un pensamiento, con una lógica y una estructura psicológica, mental del ser mapuche. Y solo así vamos a volver, ¿no es cierto?, a defender la naturaleza, de convivir como mapuche y unirnos. Seguir huaychacando, de que nos devuelvan nuestro territorio como mapuche, porque si no tenemos territorio no somos mapuche.